Muy pero que muy buenas noches, tardes, días, depende del horario en que nos vean. De antemano gracias por ver este video y esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a analizar la simetría de funciones. En primer lugar hay que tomar algunas consideraciones, aunque nos rime un poco. En primer lugar hablemos del eje Y. Cuando hablamos del eje Y, sí, hablamos de una función par, también se la conoce. Una gráfica es simétrica con respecto al eje Y si y solo si menos A, B está en la gráfica cuando A, B lo está. Esto es tomado del libro de Hausler. Podemos notar aquí la primera gráfica, ¿sí? Y el punto importante evidentemente es el eje Y, donde pues también tenemos que notar que la función está dividida en partes iguales por el mismo eje, por decirlo así. Entonces, si nosotros cogemos y doblamos de este lado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Nos va a quedar prácticamente la misma función. Para entenderlo mejor, ¿no es cierto? Hacemos aparecer nuestra línea mágica y aquí podemos observar, ¿verdad? Como si nosotros doblamos de esta parte, de la parte derecha de la función, la doblamos hacia la izquierda y nos queda pues prácticamente la misma. Es por esto que es simétrica el eje Y. Ya para esta parte del análisis tenemos esta función graficada en donde pues podemos notar, ¿no es cierto?, que ya el eje Y pues no está dividiendo en partes iguales a la parábola, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, sabemos que si deseamos como que doblarla hacia la izquierda, en realidad solo va a ser posible desde este punto C, ¿no es cierto? Entonces solo esta parte de aquí se vira hacia la izquierda. Es por esto pues que prácticamente si la doblamos nos quedaría más o menos así. Un bosquejo nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que podemos notar que no es simétrica la función, porque no te queda prácticamente la misma, ya que pues podemos notar el eje Y está dividiendo, en este caso, a la parábola en partes que no son iguales, ¿verdad? Entonces no lo es. Ahora vamos a analizar el eje X. Una gráfica es simétrica con respecto al eje X si y solo si X, menos Y, pertenece a la gráfica cuando XY pertenece a ella. Un ejemplo tenemos aquí, ¿no es cierto? Eje X es similar a la de la gráfica anterior. Aquí pues podemos notar que de cambio el punto importante pues evidentemente es el eje X, en donde pues nosotros si cogemos y dividimos a la función, ¿no es cierto?, la mitad de la función, ¿no es cierto?, la colocamos hacia un lado y pues nos debe quedar la misma, y así comprobamos que de manera gráfica que es simétrica. Entonces si nosotros doblamos de esta parte izquierda hacia la derecha, pues podemos notar que en efecto, sí, es simétrica, ¿verdad? Nos queda la misma. Ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto al eje X? Podemos notar esta función, ¿no es cierto?, cuando no es. Aquí pues prácticamente en primer lugar tenemos dos partes de la función, y pues en sí, si nosotros tratamos de comprobar si es simétrica con respecto al eje X, pues no va a ser posible, ¿verdad? Porque en primer lugar nosotros tenemos que hacerle, como hemos explicado, girarla hacia un lado. Sin embargo, notamos que no nos va a quedar la misma función por ningún lugar, ¿verdad? Entonces pues tampoco es simétrica. Nos vamos también con respecto al origen, cuando se dice también que es una función impar. Una gráfica simétrica con respecto al origen si y solo si menos x menos y pertenece a la gráfica cuando xy pertenece a ella. Un ejemplo de esto es una recta, más bien una función simple, muy simple, en donde pues nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente girar 180 grados a la función. Cuando la giramos 180 grados, pues prácticamente vamos a notar si es o no simétrica con respecto al origen. Digamos que tenemos este pedacito, ¿no es cierto?, de Y, de este pedacito, y le giramos 180 grados así para acá. Nos queda una línea y pues podemos evidenciar que sí es simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Ese es el pequeño tip: girar con respecto con respecto al origen, girar 180 grados, y pues como he mencionado, también se les conoce como impares. Ahora bien, vamos a tomar una tabla fundamental, ¿sí?, para el análisis que vamos a hacer en el Hydro, para no estar teniendo que graficar, sino en un examen o en una prueba directamente comprobarlo de manera analítica. Aquí pues tenemos la tabla en donde pues para la simetría con respecto al eje X hay que reemplazar Y por menos Y en la ecuación dada.
Es simétrica si se obtiene la ecuación equivalente, es decir, la misma. Simetría con respecto al eje Y, reemplace x por menos x en la ecuación dada. Es simétrica si se obtiene la misma ecuación. Y simetría con respecto al origen, reemplace x por menos x y menos y, ¿no es cierto? Y por menos y, perdón, en la ecuación dada. Esto también puede traducirse como f de x igual a menos f de x. En este caso, pues vamos a hacer ya un análisis más profundo de esto en el Hydro. Para la siguiente parte, pues vamos a hacer ya un análisis de lo que viene a ser la simetría de funciones. Vamos a resolver 3 ejercicios para dejar más claro el tema analizado. El primero de ellos nos menciona que analicemos la simetría con respecto al origen de f de x es igual a x al cubo más 2. Entonces, para probar su simetría, si es simétrica con respecto al origen, lo que tenemos que hacer es ver que se cumpla la siguiente función, ¿verdad? La siguiente condición. Entonces, pues vamos a empezar. F de menos x, esto quiere decir que x al cubo, vamos a cambiarle aquí a color negro. Entonces sería menos x, ¿no es cierto? Menos x al cubo. Todo esto lo vamos a llevar al cubo más 2 tiene que ser igual a menos x al cubo más 2. Vamos a ver si es verdad o no. Entonces, menos x al cubo, sabemos que todo número impar elevado a un todo número negativo elevado a un número impar nos va a dar un número negativo. Entonces, en este caso sería menos x más 2 va a ser menos x al cubo menos x al cubo más 2 va a ser igual a menos x al cubo más 2. No, menos 2. Menos x al cubo menos 2. Entonces podemos notar que en sí son diferentes, ¿no es cierto? Observamos que son diferentes en esta partecita. Entonces, como que ahí sí nos queda la duda, ¿verdad? Podemos observar que son diferentes. Entonces, podemos concluir ¿qué cosa? ¿Qué situación podemos concluir? Que efectivamente no es simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Esto por esta parte, ¿verdad? No es simétrica con respecto al origen en esta. Ya hemos comprobado, ¿no es cierto? No es lo mismo menos x al cubo menos 2 que menos x al cubo más 2. Ahora vamos para el siguiente ejercicio. Dice que analicemos lo que viene a ser la simetría con respecto al eje y de f de x es igual a 1 menos x a la cuarta. Entonces, pues aquí simplemente ya habíamos analizado que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar a 1 menos x al x por menos x. Entonces vamos a ver. 1 menos x elevado a la cuarta, ¿sí? A la cuarta tiene que ser igual a 1 menos, en este caso sería, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, x a la cuarta, ¿verdad? X a la cuarta, será aquí un menos, tenemos que hablar con menos x a la cuarta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir resolviendo. 1 menos x a la cuarta, que no se modifica, 1, tenemos el mismo menos, todo número elevado a un exponente par, que nos entrega un número positivo. Entonces en este caso, bueno, en este caso es una x positiva, ¿verdad? Un número como tal, que viene a estar elevado a la cuarta. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función sí es simétrica con respecto al eje de las ordenadas, ¿no es cierto? De las ordenadas o el eje Y, ¿verdad? Ponemos entre comillas, en lo personal me sirve para no confundirme. Y pues les tiramos un poquito a ver si nos deja para colocarle de mejor manera, ¿verdad? Ya. Vamos al último ejercicio. Vamos a analizar la simetría con respecto al eje X, ¿no es cierto? En primer lugar nos piden eso. Entonces, simetría
de la función en el eje X o con respecto al eje X. Entonces sencillamente tenemos que cambiar a Y por menos Y. Entonces esto es por decir, para contar lo que vamos a hacer, 1 sobre X, ¿no es cierto? Y pues, ¿qué pasa si colocamos menos Y es igual a 1 entre X? Pues evidentemente, claro, para poderle hacer a la Y positiva, ¿no es cierto? Nuestra incógnita Y positiva, tenemos que sí o sí multiplicar toda esta expresión de este lado, 4z, siempre de este lado, por menos 1, ¿sí? Por, veamos cómo lo hacemos, por menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que multiplicándole por menos 1 nos queda Y es igual, ¿no es cierto?, a menos 1 sobre X. En efecto, aquí está, Y es igual a menos 1 sobre X. Podemos concluir que no es simétrica, ¿no es cierto?, en el eje, en este eje, ¿no es cierto? No es la función no es simétrica con respecto al eje X, ¿verdad? Ya hemos mencionado por qué, porque no son las mismas, no son ecuaciones equivalentes, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente parte del análisis. Nos dice, por favor, deme analizando el eje Y. Entonces vamos a hacerlo. Con respecto al eje Y, pues sencillamente tenemos que cambiar X por menos X. Es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, la primera parte de la función, más bien la función como tal, es 1 sobre X. Y esto tiene que salirnos igual o tiene que ser equivalente, ¿no es cierto?, a 1, ¿cierto? 1 sobre menos X. ¿Por qué? Porque recordar que es como decirlo, las cosas contrarias para que se entienda. Las incógnitas contrarias. Si queremos analizar el eje X, cambiamos a Y por menos Y. Si queremos analizar el eje Y, cambiamos a X por menos X. Entonces aquí pues no hay que hacer mucho tiempo, ¿es verdad? Solo aquí nos da Y. Escribiendo nos deberíamos perder mucho tiempo. Entonces 1 entre X, ¿verdad? 1 entre X tiene que ser igual, debe ser igual a, en este caso, menos 1 sobre X. Sencillamente acomodamos el signo. Entonces podemos concluir que la función no es simétrica, ¿no es cierto? La función evidentemente no es simétrica. ¿Con respecto a qué eje? Al eje. Muy bien. Vamos ahora sí a la última parte de la función, o sea, la última parte del ejercicio más bien, que nos impide que hallemos la simetría con respecto al origen. Y aquí sí, por favor, un poquito más de atención con lo que vamos a hacer, porque con respecto al eje, con respecto al origen, simetría de la función origen, tenemos que hacer es comprobar que en este caso vamos acá a irnos a un lugar que nos ayuda bastante con respecto al origen, ¿verdad? Es justamente esta partecita de aquí, ¿no es cierto?, que f de menos x tiene que ser igual a f de x. Ahora sí, una vez obtenido lo que queremos de aquí, pues vamos a pegarlo aquí. Esto más que nada para hacerse menos tedioso, por decirlo así, menos de estar moviéndonos por ventana y ventana para encontrar, ¿no es cierto?, los símbolos. F de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos, línea de división, 1 sobre menos x tiene que ser igual a ¿quién? A 1 sobre x. Ojalá no nos dé problema, esperemos que no nos dé problema. No nos dio problema. A menos 1 sobre x. Y aquí sí, pues, al fin, diríamos al fin, ¿no es cierto?, 1 sobre x. Vamos a acomodarle bonitamente aquí el menos, el signo. Puede estar en cualquiera de estos lados, también eso siempre notarlo, porque está afectando todo. Y aquí es menos 1 entre x. Podemos notar que en efecto la función sí es simétrica con respecto al
origen, ¿no es cierto? El origen sí, al fin nos dio una ecuación. Nótese, nótese, ¿no es cierto? Aquí sí tenemos lo que viene a ser una, ¿verdad? Una ecuación. La voy a abreviar así, ya saben que es ecuación, por favor. Equivalente. Son ecuaciones equivalentes. Ecuaciones equivalentes que efectivamente, aunque rime, pues nos dan a entender, nos ayudan a clarificar más de esto. Entonces, si me dirá con respecto al origen, con respecto al eje Y, y aquí tenemos el ejercicio resuelto analizando los 3 puntos explicados en las diapositivas.